Volviendo un poco sobre la cuestión que discutíamos hace un momento, también me parece fundamental señalar los casos en los que, algunos de los casos en los que justamente México ha brindado asilo a personajes de cualquier, digamos, naturaleza, ya sea política, artística. Eso también sería algo muy interesante para recordar o retomar, repensar, que no es algo nuevo, como señalaba Gonzalo, ¿no? Es una larga tradición, ¿no? Que se ejerce a distintos niveles y de maneras distintas, pero finalmente forma parte de la praxis política en el marco internacional mexicano. Por supuesto está el caso que menciona Gonzalo, Evo Morales en 2019, ¿no? Que fue también otra vez criticada por estas facciones derecha que me parece que sin fundamento alguno, ¿no? Había una clara justificación, un claro golpe de Estado en Bolivia, del que no le gusta hablar a la derecha porque está actuando de la misma manera, ¿no? Están buscando generar un golpe de Estado por diversas maneras, calentando el ambiente, justo calentando la opinión pública, ejerciendo, publicando fake news al por mayor, el ejercicio de la libertad de expresión en este país con una gran irresponsabilidad. Pero bueno, finalmente es libertad de expresión. Evo Morales, entonces, el 19 de noviembre de 2019, fue recibido en nuestro país, pero hay casos más emblemáticos como el de José Martí, ¿no? El 8 de febrero de 1875, que llegó justamente a Veracruz, viniendo de Nueva York. Hay otro caso más paradigmático que puede dolerle un poco más a la derecha, ¿no? El de León Trotsky, líder comunista, ¿no? Que venía huyendo justamente del estalinismo, llega aquí el 9 de enero de 1937. Hay otro caso también muy importante, Fidel Castro, el 7 de julio de 1955, y todavía, para que les duela más, se gestó aquí parte de la revolución cubana, ¿no? Que ahora es como esa piedrita en el zapato que tanto duele a las derechas latinoamericanas y al propio Estados Unidos. Entonces, bueno, vemos que esto no es algo nuevo y pongámoslo en la contrapartida con lo que han hecho gobiernos como el de Fox, con el emblemático Come si te vas, un despliegue de política, de diplomacia fatal, ¿no? Donde yo recuerdo que se cruzaron los aviones, se acordarán del Come si te vas, ¿no? Se cruzaron los aviones donde salía el presidente de Estados Unidos y llegando el presidente de los Estados Unidos, perdón por los sonidos, tengo fiesta pueblerina en este momento, llegaba el presidente de los Estados Unidos y justamente salía Fidel Castro del país porque lo habían invitado a comer, pero después tenía que retirarse, ¿no? Lo más indignante en la política exterior mexicana, las grandes vergüenzas que ha cometido la derecha, pues también ya se les olvidaron, ¿no? Y ahora, en este momento que hay una reivindicación, un fortalecimiento de una vieja praxis que es tradición en México, que es una de las grandes cartas que tiene nuestro país desde muy temprano, se ha ejercido la política de la intervención, se ha ofrecido el asilo político, ¿no? Praxis humanitarista, pues innegable y muy característica de nuestro país, pues a mí me parece que es algo que hay que festejar, ¿no? Lejos de hacer críticas, me parece que hay que hacer críticas saludables, ¿no? En el sentido de las rutas y las vías bajo las que va a transitar. Sin embargo, en términos simbólicos, es intachable, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo que aquí también hay un tema a resaltar, tomando en cuenta lo que habías comentado en un bloque anterior, que es los comentarios que vienen de los medios de comunicación o de la derecha en situación negativa a recibir a Assange. Yo creo que se debe mucho a esta visión de pleitesía de la derecha que tiene frente al vecino del norte, frente a ese poder del norte que ellos siempre lo vieron como aquellos que les podían decir cómo hacer la política exterior, cómo controlar la seguridad nacional, cómo controlar nuestra economía. Y bueno, eso fue principalmente el gran periodo de este marco que habla Andrés Manuel, los 30 años del neoliberalismo.
son estas visiones de pleitesía que les dicen, está bien, lo que tú digas, estoy a tu orden. Y cuando de repente se les dice, vamos a traer, o se le está abriendo las puertas a alguien que en su momento retó a los Estados Unidos y a los poderes más íntimos del establishment estadounidense, pues todos dicen, no, no lo hagas porque se nos va a venir encima los Estados Unidos. Bueno, ese temor refleja mucho cómo siempre estuvieron en pleitesía. Y es que es una visión, es una narrativa completa, es de verdad cómo encaja perfectamente el funcionario que dio todo por esta visión neoliberal, globalizadora, que les permitió justificar las reformas estructurales en este país. Y esa es la misma visión que ahorita está respondiendo, la misma visión, la misma editorial de distintos medios que está diciendo no, no permitamos que eso suceda porque vamos a enojar al mayor, al que siempre ha sido nuestro gran hermano, el que nos ha vigilado las fronteras. Bueno, es que ese temor revela mucho cómo siempre han sido. Entonces, eso me parece también importante de ponerlo en pie o ponerlo aquí, porque nos dice o nos explica mucho de quiénes aquellos que son siempre el contrincante de Andrés Manuel, aquellos que vendieron la patria, así sin más ni menos, ¿no? Esos que siempre estuvieron vendiendo la patria son los que hoy no quieren que llegue una persona que en efecto retó a los Estados Unidos. Pero lo otro que también es interesante es pensar que yo creo que el trabajo de Julian Assange revela también cuestiones muy profundas de la política exterior, no de Estados Unidos, sino de las demás potencias occidentales. O sea, el permitir la intromisión que ha hecho durante mucho tiempo los Estados Unidos en otros países, porque ya desde ese momento se viene la revelación de los ataques con drones frente a civiles. Bueno, si eso hacían allá, ¿qué no hicieron en nuestro país? Y creo que eso responde mucho a cómo Andrés Manuel siempre responde en decir, ya no queremos más intervención en materia de seguridad. Va a haber cooperación, pero a nosotros déjenos hacer nuestra propia política de seguridad. Creo que eso es también. Esta parte me interesa mucho, nuestra propia política de seguridad. Mi querida Yasmín, en esta parte, en este sentido, tener a un Julian Assange, o vaya, simplemente el haberle ofrecido el asilo político, desató, como bien mencionan en este análisis, la crítica de muchos de la derecha, aquellos que, vaya, creo que pruebas tenemos de que vendieron nuestra patria. Leo, por ejemplo, a un Carlos Bravo regidor, ¿no? En el que dice, AMLO ayer propone darle asilo político en México a Julian Assange. AMLO hoy prefiere no opinar sobre lo ocurrido en el Capitolio para no entrometerse en los asuntos de otros países, como si lo de Julian Assange no hubiera tenido que ver algo con México, como si se nos olvidara, ¿no? Que en algún momento hubo ahí hilos que no le gustaron para nada a un Felipe Calderón. Quizás a veces se les olvida a algunos personajes esta parte. Este expediente también es importante resaltarlo. Hay otro hilo, ¿no? Otro tuit de Lilian Sekolofo, que es experta en seguridad, donde dice, si traen a Julian Assange asilado, ojalá le pregunten sobre el valor del derecho al acceso a la información pública y de los órganos encargados de garantizarlo, aunque sea nomás por curiosidad. Veo que la controversia sigue, y más con el tema de que pues, existe una posibilidad de regular o de reducir o de eliminar órganos como el INAI, órganos por el acceso a la información, cosa que quiero rescatar mucho. Si no mal recuerdo, Julian Assange se hizo de muchas, pero muchas cosas para lograr acceder a estos documentos, encontrarlos y ponerlos al servicio de la comunidad prácticamente. No es como que le dieran permiso de que existían, no es como que le permitieron que los publicara, y por eso estamos todos en este conflicto. Y el debate crece, Yasmín, ¿cómo podemos ir dándole cauce a todo esto y por supuesto a los diversos comentarios de aquella derecha que vendió la patria? No, bueno, o sea, yo creo que ya ni sorprenden sus comentarios. Es un poderosísimo mensaje el que lanza el presidente con esto. Y que quede claro, o sea, es que no es intervención, o sea, Julian Assange es un ícono mundial de periodismo heroico, de libertad de expresión. Nadie se está entrometiendo en asuntos pues diplomáticos, como su nombre lo dice, es con esa diplomacia, pues hay una distinción, acaba de mencionar un listado de la tradición en México, la doctora Arroyo, de
del asilo político que ha dado nuestro país. Claro, hay un oscurantismo de neoliberalismo, donde después llega Vicente Fox a hacer este ícono de desgracia diplomática con el comes y te vas, pero hay que rescatar este poderoso mensaje. A ver, el presidente hace mención en la mañanera y dice algo clave, y dice, estamos en condiciones. Si uno lee ese mensaje en la geopolítica, en medio de una crisis sanitaria que está viviendo mundialmente todos los países, nuestro país está en condiciones de recibir y darle asilo político a un personaje como Julian Assange. No cualquier país puede hacer eso. Nuestro país lo puede hacer. Ese es el poderoso mensaje que manda nuestro presidente. Bien, lo mencionas, un poderoso mensaje. Nuestro país está en condiciones que no tienen otros, condiciones que a la derecha no le gustan y que por supuesto no reconoce. Veo en algunos de los comentarios de redes sociales que hay coraje, ¿no? ¿Cómo van a traer a un Julian Assange? ¿Cómo se les va a ocurrir hacerlo? No sé qué. Vaya, con todo lo que ustedes puedan criticar o con todo lo que les pueda molestar, el hecho de que México diga estamos en condiciones de tener aquí a un Julian Assange, habla mucho, da un mensaje muy fuerte que le ha molestado a esta derecha, que ya no sorprende con sus críticas, pero que, vaya, si me lo preguntan a mí, creo que tiene esa crítica va con un cierto miedo, con una cierta tendencia a exhibir sus peores miedos por la fortaleza que estaría reflejando nuestro país. Vaya, pasaría Julian Assange de estar en Reino Unido a venir a México y como asilado político. Si esto lo lograra México, solamente imagínense el mensaje que manda a nivel internacional.